A ver, hay pocas historias tan conocidas, tan épicas como la de Noé y el arca, ¿cierto? Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué llevó al mundo a un punto tan crítico que se necesitó pues un diluvio global? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en Génesis 6. Es un capítulo que nos muestra las dos caras de una misma moneda, el juicio de Dios y al mismo tiempo una gracia que nadie se esperaba. Vamos a empezar. Y miren, la historia arranca con esta frase, que es, durísima. Leámosla bien. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ojo, aquí no estamos hablando de uno que otro error, o de alguna mala decisión, no. Esto describe un mundo donde la maldad ya era lo normal. Una corrupción pero tan profunda, que era lo único que había en la mente de la gente todo el tiempo. Esta es la realidad así, cruda, desde la que parte todo. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es que se llegó a ese punto? ¿De verdad el mundo estaba ya sin remedio? Bueno, con este contexto vamos a ver cómo Génesis 6 nos prepara el terreno para lo que va a ser uno de los eventos más dramáticos de toda la Biblia. Es un punto de quiebre, un antes y un después en la historia. El capítulo nos pinta un cuadro de una sociedad, pues, en caída libre, moralmente hablando. Se menciona esa unión un poco misteriosa entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La verdad es que hay muchas interpretaciones sobre quiénes eran exactamente, pero el resultado, ese sí está clarísimo. Una corrupción que se esparció por todas partes y que básicamente le dio la vuelta por completo a cómo Dios quería que fueran las cosas. Es como si la brújula moral de todos se hubiera roto. Pero vamos a profundizar un poco más en esto, en la magnitud de esta caída. Porque, a ver, el problema no era solo que la gente hacía cosas malas, era algo mucho más hondo. Se trataba de una corrupción que había llegado hasta la médula, hasta el corazón mismo del ser humano, y que había transformado por completo esa creación que Dios había hecho. Y aquí el contraste es, de verdad, impactante. Si nos acordamos de Génesis 1, Dios mira todo lo que ha creado y dice que es muy bueno, muy bueno. Pero ahora, en el capítulo 6, la descripción es justo lo contrario. Es el polo opuesto. Y creo que ahí está el centro de toda esta tragedia. Ver cómo se pasó de algo perfecto, algo muy bueno, a un estado de maldad total y continua. El punto clave, y hay que insistir en esto, es que la maldad no era algo de la superficie, ¿saben? El texto es súper específico. Todo designio de los pensamientos de su corazón. Eso nos dice que la corrupción ya estaba en todas partes, en la naturaleza humana misma. O sea, desde la idea más escondida en la mente hasta lo que hacían y decían. Todo. Y la reacción de Dios no es lo que uno esperaría quizás. No es una ira fría, distante, no. El texto nos da una imagen súper personal, casi íntima. Dice que a Dios le dolió en su corazón. ¡Wow! Pensemos en eso por un momento. La decisión de hacer algo tan drástico no viene de un impulso o de un capricho. Nace del dolor profundo de un creador que ve su obra, aquello que amaba, totalmente corrompido. ¿Y entonces qué pasa? Ante una crisis de esta magnitud, la respuesta de Dios va a tener dos caras, y es fascinante verlo. Por un lado tenemos un juicio, sí, severo, pero al parecer necesario, y por el otro, un acto de gracia, uno solo, que lo va a cambiar absolutamente todo. La decisión es drástica. Dios dice que va a raer de sobre la faz de la tierra a la humanidad y a los animales. Es una forma de decir borrar, limpiar. El diluvio entonces se nos presenta como eso, como una limpieza simbólica, un reset divino que era necesario para poder restaurar el orden en un mundo que, literalmente, se estaba ahogando en su propia maldad. Y justo ahí, cuando todo, absolutamente todo parece que va directo a la destrucción total, el relato hace una pausa. Una palabra, un pero, que cambia por completo el rumbo de la historia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí está. Ese es el rayo de esperanza en medio de toda la oscuridad. Imagínense, en un mundo entero consumido por el mal, hay un hombre, uno solo, Noé, que es diferente. Su forma de ser contrasta de una manera brutal con todos los demás, y es en él donde Dios pone el foco de su plan para que la vida continúe. Y a partir de aquí, toda la atención se va hacia Noé, y la misión que se le da es, monumental. Si lo pensamos bien, suena hasta absurda. Es sin duda la prueba de fe y obediencia más grande que uno se puede imaginar. A ver, pongamos en perspectiva esta misión. Paso 1, escuchar a Dios decirle que va a destruir el mundo. Ok, paso 2, construir un barco
gigante, en medio de la tierra seca, porque va a llover de una forma que nadie nunca había visto. Paso 3, reunir a toda la familia y convencerlos de esta locura. Y paso 4, como si fuera poco, juntar parejitas de todos los animales que existen. O sea, si lo vemos desde un punto de vista humano, es una locura total. Y sin embargo, miren lo que dice el texto. Es una frase tan simple, pero tan poderosa. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Punto. No dice que dudó, no dice que se quejó, que preguntó, ¿estás seguro? Nada, solo obediencia. Una confianza total en Dios, aun cuando no tenía ni la más remota idea de cómo iba a terminar todo. Y esto, lo que hizo Noé, es básicamente la definición de fe que encontramos en la Biblia. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él actuó sin tener ninguna prueba física, sin ver una sola nube en el cielo. Se basó únicamente en su confianza en la palabra de Dios. Su historia es el ejemplo perfecto de lo que significa vivir por fe y no por lo que vemos. Ok, entonces, ¿qué sacamos de todo esto? ¿Qué nos puede enseñar esta historia tan antigua a nosotros hoy? Bueno, en esta última parte vamos a tratar de sacar esas lecciones, esas ideas que siguen siendo relevantes a pesar de los miles de años. El mensaje principal aquí es que vemos dos cosas de Dios al mismo tiempo. Por un lado, su justicia, un juicio que fue necesario ante un mundo que estaba completamente corrupto. Pero, al mismo tiempo y en el mismo acto, vemos su misericordia, su gracia. En lugar de abandonarlo todo, Dios da una salida, un camino para que la vida pueda continuar y empezar de nuevo. Entonces, para resumir, ¿con qué nos quedamos? Primero, que las consecuencias del pecado son algo muy serio. Segundo, el poder increíble que puede tener la fe de una sola persona en medio de la oscuridad. También, la importancia de obedecer aun cuando no entendamos todo. Y quizás lo más importante, que la esperanza de empezar de nuevo, de la redención, siempre está ahí. La gracia de Dios siempre está disponible para los que confían. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena mucho hoy en día. La historia de Noé nos invita a reflexionar, en medio de un mundo que a veces parece muy caótico, ¿qué significa para cada uno de nosotros construir nuestra propia arca de fe? Se los dejo para pensar. Gracias por habernos acompañado en este recorrido.